Hola, hola a todos, me llamo Nati, bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y DIY, Nati Desi. Hoy voy a hacer el tutorial de esta preciosa pulsera súper elegante para regalar a mamá. Nada más, espero que os guste y empezamos con el tutorial. Bueno, voy a empezar. Tengo enhebrada la aguja como siempre con 1,5 metros de hilo y mirad, vamos a hacer la siguiente serie. Enfilamos 2 rocallas azul cobalto, 4 rocallas plateadas, 2 cobalto, una rondel, 2 cobalto y 4 plateadas. Esta es la serie: 2 cobalto, 4 plata, 2 cobalto, una rondel, 2 cobalto y 4 de plata. Llevamos aquí al final del hilo y mirad, lo vamos a poner en esta posición y por la primera que he puesto, que es esta de color azul cobalto, pues metemos la aguja, tiramos del hilo y así nos quedaría. Como veis, es muy fácil. Una vez aquí, a ver, voy a tirar para que me quede un poco menos de hilo. Hacemos 3 nuditos. Bueno, así me quedaría, ¿veis? Y mirad, ahora estoy en esta rocalla de color azul y voy a pasar a las 3 siguientes de color plata, ¿veis? Y enfilamos una de color plata, una rondel y 4 rocallas de color plata. Llevamos aquí al final del hilo. Y mirar, vamos a dejar las 4 de color plata y vamos a volver por la rondel y por la siguiente de color plata. Tiramos del hilo y así me quedaría. Pasamos, hemos pasado por estas 3 al principio, pues ahora pasamos por la siguiente de color plata y por las de color azul cobalto. Bueno, ¿veis? Pero lo voy a girar porque el lado del cierre me tiene que quedar a este lado. Esto sería, digamos, pues el principio de la pulsera y aquí iría una anillita para poner el cierre, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es volver a pasar de nuevo por todas las cuentas. Una vez he dado la vuelta a todas las cuentas, mirad, voy a salir a esta primera de color azul cobalto, a la rocalla, mostacilla, shakira, como queráis llamarla. Y ahora mirad, es muy fácil. La siguiente serie es rocalla azul cobalto, rondel, 2 de color azul cobalto y 4 de color plata. Llevamos aquí al final del hilo. Y mirad, vamos a meter la aguja por la primera de color azul cobalto. ¿Veis? De estas 2 por la primera. Tiramos del hilo y así me quedaría. ¿Veis? Repetimos de nuevo una rocalla azul cobalto, una rondel, 2 rocallas de color azul cobalto y 4 de color plata. Llevamos al final del hilo. Y lo mismo, metemos la aguja por la primera de color azul cobalto, por la primera rocalla. Y bueno, ya lo veis que esto es súper fácil de hacer.
Esto es lo que tenemos que hacer hasta el final. Enfilamos rocalla, rondel, 2 rocallas de color azul cobalto y 4 de color plata. Ya veis que es preciosa y al mismo tiempo súper fácil de hacer. Esto lo puede hacer exactamente cualquiera porque es para principiantes. Bueno, pues nada, es lo que tenéis que ir repitiendo esta serie todo el tiempo hasta que tengáis el largo del contorno de vuestra muñeca menos el cierre. Bueno, como podéis ver ya tengo hecho pues lo que necesito y voy a haceros la última serie, es decir, una de color azul cobalto, rondel, 2 de color azul cobalto y 4 plateadas. Llevamos al final del hilo y meteríamos por la primera de color azul cobalto, que es esta. Tiramos, ajustamos ahí bien y bueno, es muy importante que cuando terminéis, mirad, la primera que he puesto está, digamos, en la parte de abajo y la que termino está en la parte de arriba. ¿Os dais cuenta? Esto es muy importante para que os quede en la pulsera equilibrada. Y he terminado en esta azul cobalto y voy a pasar a las 3 siguientes de color plata. ¿Veis? Tiramos del hilo, ahí ajustamos y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en este otro extremo, es decir, enfilamos una rocalla de color plata, una rondel y 4 rocallas de color plata. Llevamos al final del hilo, dejamos las rocallas y volvemos por la rondel y por la siguiente rocalla de color plata. Bueno, veis que me queda exactamente igual a un extremo que al otro. Y ahora he pasado por estas 3 al principio, pues ahora continúo pasando por la siguiente de color plata y por las 2 siguientes de color azul cobalto. Y ahora lo que tenemos que hacer es sencillamente volver a pasar de nuevo por las cuentas para que esto me quede lo más fuerte posible. Una vez que he dado la vuelta de nuevo por todas las cuentas, he salido a estas 2 rocallas de color azul cobalto. Y aquí, pues como siempre, metemos la aguja. Entre 2 cuentas se nos hace la anillita, metemos la aguja por ella y tiramos. Y repetimos otra vez más. Pasamos a la siguiente rondel y a la siguiente rocalla de color azul cobalto. Y repetimos lo mismo, metemos la aguja. Entre 2 cuentas se nos hace la anillita, metemos la aguja por ella, tiramos. Repetimos de nuevo y ya mirad, por ejemplo, metemos por esta rocalla de color azul por las siguientes rocallas, vamos pasando por algunas de las cuentas siempre en la misma dirección del hilo, eso es muy pero que muy importante. Y por ejemplo aquí sencillamente cortamos el hilo y ya lo tendríamos terminado. Bueno, pues ya solo nos queda de poner el cierre de imán. Le tiene bastante fuerte, es un poco difícil de quitarle porque bueno, mirad. Bueno, cogemos una anillita, la abrimos, metemos por uno de los extremos, metemos por una de las anillitas del cierre y cerramos. Y por el otro lado lo mismo, cogemos la anillita, abrimos, metemos por el otro extremo, por la otra anillita y cerramos. Bueno, pues ya veis el resultado, qué pulsera tan preciosa y súper elegante para regalar a mamá. Bueno, pues nada más por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero vuestros comentarios,
deditos arriba, que os suscribáis a mi canal Natidesic. Un beso a todos, gracias por verme y hasta el próximo vídeo. Adiós.